suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden. Y bueno, pues empezamos lo que sería la transmisión actual de cada viernes. Y hoy empezaríamos con lo que es el INE y esa perspectiva que tiene sobre la anulación de algunos candidatos de Morena y otras perspectivas que vamos a hacer en comparación con el PAN. En el antiguo programa tuvimos algunas análisis de caso sobre la participación de los partidos y cómo han venido armando estas alianzas y la construcción de nuevos partidos pequeños. Nada más para hacer una acotación y un breve resumen de lo que sucedió en el programa pasado. Bien, en este programa vamos a empezar con lo que sería el INE y lo que ha sido sus anulaciones sobre candidatos, en específico sobre Félix Salgado Macedonio por parte de Morena en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán. Vamos a estar haciendo, en mi caso, una comparación entre una perspectiva politológica y una perspectiva jurídica. Y por parte del compañero José, una perspectiva de análisis jurídico y social desde su punto de vista. Bien, José, no sé si quieras empezar o empiezo yo y empecemos a hacer el análisis. Bueno, solamente para también confirmar lo que tú preguntas, mi perspectiva sería un tanto social, no sociológica, social, de acuerdo a los últimos acontecimientos que particularmente hemos estado viendo, tomando como referencia incluso nuestro estado, nuestra ciudad, donde se han dado algunos, acciones o en los institutos electorales han sido protagonistas. Y de ahí pues ir viendo, ¿verdad?, la línea que hemos tratado de seguir, con lo que es la ciudadanía, con los partidos y en este momento con la institución del Instituto Nacional Electoral. Pero también hay que recordar que también están participando los institutos electorales locales. Eso sería solamente para redondear lo que tú comentas. Adelante, Edgar. Bien. ¿Qué te parece si empezamos a hacer un pequeño análisis sobre esa perspectiva sobre Félix Salgado Macedonio y su anulación en Guerrero? Por parte de estos problemas que son el no dar en tiempo y forma sus los gastos de campaña, ¿no? Que lo habían sancionado y le estaban quitando incluso su candidatura por parte de Morena. Vamos a encontrar ahí esta perspectiva que es la jurídica contra un poco la social y sociológico y politológica en este caso. Que vamos a encontrar que los tiempos y formas pues se basa en ellos las leyes para ir indicando lo que deben de cubrir los candidatos para poder competir dentro de una elección. Pero por otro lado vamos a encontrar esta perspectiva desde la ciencia política y vamos a encontrar esta perspectiva desde la democracia y la ciudadanía
donde a final de cuentas una ciudadanía se debería de entender que es la que al final de cuentas debe de exigir la participación de un candidato, puesto que sientan que es el que lo representa. Y al final de cuentas, en una democracia lo que importa es la representación. Y desde esta visión vamos a encontrar no solamente que hay procesos en contra de este principio democrático, que es la representatividad, ¿no? Y la elección por parte de los ciudadanos, que a final de cuentas se diría que en el Estado recae la soberanía en el ciudadano, más que en las leyes. Y vamos a estar viendo que entonces el INE, más que ser un vigilante de una democracia, es un vigilante de las leyes electorales. Al final de cuentas no protege, digamos, que la soberanía del pueblo, ni al mismo pueblo, en cuanto a la elección de un candidato y darle el apoyo a un candidato. No sé si quieras aportar hasta ahí algo, José, o quieres que anexe más y profundidad. Bueno, solamente también contando un poco el ¿Sí? tema de... Sí, sí, sí. Sí, el tema de las legalidades, lo que tú comentabas que los electorales son vigilantes, ¿verdad?, de la legalidad de los procesos, efectivamente. Y bueno, esto nos los van a, digamos, a confirmar los justas, porque ellos hablan de un Estado de Derecho, ¿verdad? Sin embargo, lo que siempre se ha buscado es que sea un Estado social de derecho, donde se haga caso a la sociedad para que no solamente se apliquen las reglas, las leyes, de manera muy formalista y incluso siendo injustas, ¿verdad? Eso se ha comentado ya en muchos foros. Entonces, sí, podríamos comentar que ellos, los aplicadores del derecho, los operadores del derecho, pues se basan en un argumento que se denomina Estado, que vivimos en un Estado de Derecho y que por lo tanto se tiene que conservar, se tiene que garantizar la legalidad. Como tú bien lo decías, pues la legalidad la encontramos en las leyes, ¿verdad?, en las reglas del juego ya establecidas. Entonces, eso sería nomás como una acotación de lo que del manejo que se ha tenido o de las justificaciones que se dan en estas decisiones. Adelante, Edgar. Sí, gracias, José. Bien, como lo mencionas, sí, tienen en sí, en esa perspectiva de Estado de Derecho, vamos a ir encontrando que predominan las leyes antes que esta precisa ciudadanía o la soberanía de la ciudadanía. Nos estamos dando cuenta que el INE, a final de cuentas, va a defender lo que son las leyes y estas reglas del juego que han sido heredadas por viejos gobiernos, como ya habíamos mencionado que esto es simplemente una transición o una alternancia, simplemente es un nuevo gobierno que está heredando las instituciones pasadas. Y estamos viendo esta expresión en donde esta institución que es el INE se acota más a defender las leyes que lo que en verdad quiere una ciudadanía. Si una ciudadanía en verdad quisiera un propio candidato, tendría que tener los lineamientos que indica el INE para que éste pudiera ser electo, en otras palabras, ser votado, ¿no?, como lo diría la Constitución. Pero estamos viendo que hoy en día este proceso de democracia no es tanto por una representatividad, sino es más que un procedimiento legal, un proceso legal para elegir nuevos representantes. En esta perspectiva vamos a encontrar que, aunque está Salgado Macedonio por parte de Guerrero y en tiempo y forma no pudo cumplir con los requisitos para poder ser candidato, aún así debería de dársele cierta permeabilidad por este proceso de apoyo ciudadano que tiene y refuerzo ciudadano. También vamos a ver que, a pesar de que está un poco limitado, este proceso público que estamos teniendo, incluso nosotros somos parte de él, le estamos dando incluso mayor notoriedad a Salgado Macedonio. Si no era tan conocido, está ahora siendo más conocido por estos procesos, y el INE, en lugar de que quiera quitarlo, le está reforzando este proceso, este refuerzo ciudadano, este proceso de una soberanía nacional. Se le está indicando que Salgado Macedonio debe de proceder. Si no,
sea electo, por lo menos debe de tener cierta participación en esta contienda, puesto que ya está teniendo una representación por parte de un sector establecido dentro de la ciudadanía. Y al final de cuentas, en la democracia es esta participación de ciudadanos para competir a ver quién es el que obtiene mayor voto y quién es el que al final de cuentas va a tener la representación de un sector. Sí, mi buen José, no sé si quieras participar hasta aquí y Y después... agregaría, sí, Edgar, agregaría lo siguiente. Yo percibo una creciente conciencia política en los ciudadanos. Aunque, digamos, nosotros sabemos en la realidad que el ciudadano deja de participar o deja de tener influencia en los procesos como en los procesos políticos, no tiene mucha fuerza la palabra que tenga el ciudadano, porque las instituciones son las que deciden finalmente, pero sí ya se está sintiendo, ya se está haciendo ver una mayor conciencia política de parte de los ciudadanos, que se están dando cuenta que pues en un momento dado puede haber algunos actos de las autoridades electorales que vayan en contra de la voluntad popular, ¿verdad? Eso para mí es muy importante. Sí se ha visto en este último proceso una mayor participación en las calles, ¿verdad? En frente de los institutos electorales, presentándose, ¿verdad? A las oficinas, ¿verdad? Donde se registran los candidatos, y la gente se está involucrando más que en otros procesos. Esto nos está obligando a todos a conocer cuál es la función de las autoridades electorales, y bueno, eso es lo que yo puedo rescatar, pues, independientemente de lo que vamos a seguir comentando más tarde, pero sí, me tocó verlo, he estado muy atento del proceso electoral, por lo menos aquí en la ciudad de Puebla, y hay una gran participación de la ciudadanía buscando pues entender, ¿verdad?, estos procesos políticos, y creo que es lo que tú también nos puedes ayudar a entender, es decir, cuál es la verdadera participación de la ciudadanía en estos procesos políticos, más allá de lo que dictan las leyes, ¿verdad? Porque vemos que las leyes en un momento dado, digamos, separan a la ciudadanía de las instituciones, y entonces las instituciones son las que toman el control de los procesos de elección popular, y la ciudadanía a partir de ese momento ya queda como espectador, ¿verdad? Ya no participa, pero ya hay un interés, ya hay mayor participación, ya se están preguntando, hay cuestionamientos de parte de la ciudadanía para buscar entender qué es lo que está pasando en estos procesos políticos, más allá de solamente estar en contra o a favor de estos institutos políticos. Es Edgar, y se nos acaba de integrar Gustavo, bienvenido, Sí, para también ponerlo al corriente. sí, bien. Mi buen Gustavo, buenas noches. Qué bueno que te nos pudiste integrar a esta charla de cada viernes. Estamos hablando en principio, por si no se ha estado viendo, hemos estado hablando sobre lo que es este proceso de Salgado Macedonio, este proceso ante el INE, este proceso de que no hay una representación ciudadana y el INE defiende más que es la legalidad antes que la ciudadanía, y esta soberanía que tiene la ciudadanía ante la capacidad de poder elegir su propio representante. Hasta ahí nos quedamos, no tiene mucho que empezamos. No sé, mi buen Gustavo, si quieras hacer alguna acotación a este tema o alguna visión. Con el ánimo de no repetir los argumentos, a mí sí me gustaría comentar lo siguiente, que vamos encontrando de nueva cuenta una fragilidad en el sistema electoral, vamos encontrando el papel que están cumpliendo, por desgracia, elementos que contravienen los elementos fundacionales que dan origen en el contexto del proceso de ciudadanización de los 90, aún en el marco del IFE, ¿no? Y posteriormente del INE, ¿no? En términos de transparencia, objetividad, imparcialidad, en todo este embrollo que se arma, ¿no? En todo toda esta parafernalia mediática,
porque no es solo el elemento de que el tribunal no es capaz de resolver y lo regresa, ¿no? No es ahí la historia, ¿no? La historia viene de una confrontación en torno a modelos de masculinidad, que está bien, me parece sano el debate en términos culturales, en términos de, del deber ser, ¿no? Del poder trascender a nuevas formas, a una nueva ontología en la masculinidad, pero este es un proyecto a mediano y largo plazo, ¿no? Poder resignificar las formas, ¿no? de ser en la masculinidad, ¿no? Obviamente, Salgado Macedonio corresponde a una masculinidad dominante, mayoritaria, hay que decirlo, hay que enfatizarlo, ¿no? Que no es la burbuja desde la cual algunos círculos feministas cuestionan su relación de género, ¿no? De intergénero que sostiene, pero hay que enfatizar que es un asunto. Ese es un asunto que se politizó y se quiso llevar al terreno de la estructura interna, ¿no? Del partido en el cual milita Salgado Macedonio, ¿no? No hubo incidencia, no hubo la posibilidad desde ahí de tener su candidatura, y entonces se arma una ofensiva mediática, se aprovecha en este contexto una cuestión mínima a nivel técnico, que es el informe financiero de la pre-campaña, ¿no? Que se entrega con retraso, porque además no, se entrega con retraso, y que el tribunal, cuando analiza esto, ve las inconsistencias, ¿no? Incluyendo esto, y por eso le regresa en ese sentido al Consejo General, ¿no? Para que lo revisen, ¿no? Y ahí ya encontramos otro problema de orden cultural que tiene que ver con los juniors en el papel de espacios institucionales. Lorenzo Córdoba, en un arranque emocional, un arranque como aquel cuando catachó a un líder indígena, ¿no? Que hizo ahí su parodia, ¿no? Revelando también su pobre capital cultural, hay que decirlo, porque puede tener una formación académica de alto nivel, pero eso no significa que en el terreno cultural esté a la altura, ¿sí? Y entonces él también tiene un problema, así como Salgado Macedonio tiene un problema para relacionarse con las mujeres, Lorenzo Córdoba, tiene un terrible problema para relacionarse con las minorías étnicas de este país, ¿sí? Entonces nos enfrentamos también a un junior, a un yuppie, montado en el hito nacional electoral, que de repente hace su rabieta tras la declaración de la presidencia de Morena, el Salgado Macedonio, que van a hacer un plantón, y esto va increciendo, ¿no? Y los costos van a ser terribles, ¿sí? Porque Lorenzo Córdoba está llevado al INE a una situación difícil, complicada, que le resta credibilidad como juez de la actual contienda electoral. Yo parto de que Lorenzo Córdoba lo mejor que puede hacer es retirarse de la contienda, retirarse del proceso electoral, ¿sí? Presentar su renuncia y ya, e irla a pensar, a ver, con un psicoanalista lacaniano, resolver sus conflictos, su falta de madurez emocional, sus rabias, tratarlo ahí, y en una terapia de estas lindas, en Polanco, ¿no? Él podría resolverlo, ¿no? 4 o 6 años ahí de terapia, ¿no? Para poder quizás regresar, como otros actores
los procesos electorales, después como candidato quizás, ¿no? O como candidato porque ya como parte del proceso electoral, como juez del proceso electoral, como presidente del INE, ya no da para más, ya se agotó, ya se quedó ahí, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver qué va a pasar con el tribunal, ¿no? Cómo va a terminar esta historia. Al final, a mí todos estos elementos de lealtad que se urgen, pseudo institucional, en la demagogia de la autonomía de los órganos electorales, me parece risible, ridículo que la gente ahora se rompa las vestiduras, bueno, alguna gente rompe las vestiduras defendiendo la postura de Lorenzo Córdoba como si estuviera en discusión la autonomía del Instituto Nacional Electoral. No está en discusión la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Lo que está en discusión son los excesos que bajo el amparo de la autonomía del INE se están desarrollando. Y eso sí me parece grave. ¿Sí? Yo es lo que acotaría, ¿no? Sí. Porque estoy profundamente preocupado por esto. No soy defensor de Salgado Macedonio, no necesita defensores, ni detractores tampoco, ¿no? Él ha sembrado cosas, pero repito, es harina de otro costal. Sí. No hay que confundir. El INE no es una autoridad penal, no es una autoridad judicial, no es el defensor de género, el INE, no es el constructor de las nuevas masculinidades, el INE es el árbitro electoral. Y hasta eso. Tiene que entenderlo bajo los principios fundacionales. Eso, perdón, si me excedí. No, está bien. Solamente iba a acotar para hacer referencia a lo que te estaba refiriendo. En cuanto a su autonomía, no está en discusión, sino lo que está en discusión es su objetividad. Exacto. ¿Qué es lo que querías decir? La objetividad del INE es la que está en cuestión. Es decir, tiene plena autonomía, sí. No, ningún otro poder se puede meter con él, pero el INE tiene la capacidad para meterse dentro de las elecciones. Y es lo que estábamos comentando, a tal grado que incluso puede el INE impedir esta soberanía. ¿A qué me refería con la ciudadanía? Que si un sector, independientemente de lo que sea, estamos ahorita hablando sobre la democracia, si está impidiendo esta representatividad de un sector, está el INE incluso impidiendo este proceso democrático. Que esto es una grave violación incluso para lo que fue creado el INE, que fue defender estos procesos electorales según democráticos, ¿no? Y es ahí donde vemos que el INE, más que defender a una ciudadanía o a un principio democrático, utiliza las leyes para defender ciertos intereses. Y eso es lo que es preocupante. Podemos ver que, aunque no haya una normatividad para impedir, vamos a encontrar que hay candidatos del PAN que están sujetos a investigación y a un proceso judicial. Que más adelante yo creo que sería bueno hacer hincapié sobre ellos. O de una vez, que sería esta Maru Campos. Maru Campos es de las que están, una de las del PAN, porque también hay otros que están ahorita en un proceso judicial y a pesar de eso no se les ha impedido que sean candidatos. Y diríamos, bueno, no tiene que ver uno con el otro, ¿no? Y diríamos, hasta ahí estamos bien, porque jurídicamente no hay una norma que te indique que a partir de que estés en un proceso judicial se te impida tener este proceso de elección ante una ciudadanía. Y es donde vemos que hay fallas dentro de la democracia, ¿no? ¿Cómo es de que podemos tener a cierto tipo de candidatos que ya se está viendo que tienen un proceso judicial? Es decir, ya se les están pisando los talones y tienen manchas para poder ser candidatos de la índole que sea. Y hay otros que por simplemente tener una violación al proceso, a los tiempos y formas, se les impide esta candidatura, ¿no? Y no es tan grave. Sí, mi buen José, creo que quieres hablar, ¿sí? Adelante. Bueno, yo creo que ya lo comentaba Gustavo, tiene que ver
con los orígenes del INE, ¿verdad? El INE nació, ¿verdad? De alguna manera como producto de una presión derivada de aquellos procesos fraudulentos, ¿verdad? De los 80s y los 90s. Y bueno, nace desde ahí como una solución, ¿verdad? Como algo que hace eco de esas protestas, ¿verdad? De todos esos clamores que estaban en ese momento, pero finalmente crean un organismo con, pues, fallas de origen, ¿verdad? Con una normatividad también que, como bien dices, no prevé ciertas cosas como las que comentas de poder, digamos, escudriñar si la calidad moral o la calidad o digamos el origen, ¿verdad? De la riqueza de los candidatos, o sea, con algunas cuestiones ahí que quedan ahí en el aire. Actualmente, pues se hace, digamos, mención de todo eso, ¿verdad? De las cualidades o los defectos o las eh, características que puedan tener los candidatos, pero el INE, como bien decía Gustavo, no tiene facultades de ciertas cosas, ¿verdad? Pero lo que sí se le pide que haga lo que le corresponde, o sea, dentro de las funciones que le puedan corresponder, las facultades que tiene, que las desempeñe lo mejor que se pueda. Sin embargo, también no hay que olvidar que arriba de él, ¿verdad? Por encima de este instituto, de esa autoridad electoral, está el tribunal. Y también el tribunal, ¿verdad? Ha tenido crisis digamos, en su desempeño, ¿verdad? También ya está generando, hay una percepción de falta de credibilidad en ese tribunal, que pues no resuelve, ¿no? Debiendo ser aquella instancia que tuviera que resolver en definitiva este tipo de asuntos, pues simplemente los pelotea, ¿verdad? Se lo regresa al INE, o sea, entonces tenemos un árbitro, pero tenemos también un organismo que revisa al árbitro, que pudiera corregirlo, que pudiera ahí subsanar algunas fallas que pudiera tener el instituto. Sin embargo, no lo hace, ¿verdad? Se espera hasta el último, si es posible, pelotea el asunto, si es posible, lo retarda. Entonces también habría que tomar en cuenta que esa estructura de las autoridades electorales adolece de muchos defectos, ¿no? No es lo que se desea, no está funcionando de alguna manera, no está haciendo una justicia expedita. Tenemos, por ejemplo, el caso de resoluciones del tribunal que llegan a sus manos y ya cuando emite la resolución ya estamos en otra etapa de los procesos electorales, pues ya, como dijeron los abogados, ¿no? Ya son hechos consumados, ya no hay remedio. Entonces, ¿quién sale perdiendo de todo esto? Regresamos al tema que nos ocupa, ¿verdad? La ciudadanía. La ciudadanía todavía de que no puede participar más allá de ciertas etapas del proceso, todavía tiene que estar resintiendo, ¿verdad? Las malas decisiones de las autoridades electorales, independientemente de todos estos aspectos que ya se comentaron, de que también la autoridad electoral no va reparejo, ¿verdad? Con todos. En algunos sus decisiones son erráticas, en algunos casos a favor de un grupo, en algunos casos a favor de otros. Es decir, sí hay una crítica, hay una falla estructural ahí en las autoridades electorales, y creo que tendríamos que buscar ahí enfocar mucho, enfatizar, como dice Gustavo, nuestras baterías ahí, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Ya son obsoletas esas autoridades, ya no cumplen la función para la cual fueron creadas hace veintitantos años. Sí, probablemente tendría que o bien reformarse o bien hacerse alguna nueva ley, no solamente a nivel del INE, sino también a nivel del Tribunal Electoral, porque sí, o sea, está dejando muchos espacios para que la gente, pues, simplemente vea, ¿verdad? Se sienta vulnerada, pero nuevamente regresamos a lo de siempre, ya no se puede hacer nada. Entonces, no sé, Edgar, qué tengas que decir al respecto. Ah, bien. Si Gus no quiere participar, anexo sobre lo que sería la transición de alternancias para. Bueno, ahí yo creo no nos enfrentamos frente a lo que señalabas, es concretamente la candidata en Chihuahua, ¿no? Exacto. La que estás mencionando. Sí. Yo creo que también nos enfrentamos a la ausencia de institucionalidad en los partidos políticos. Y por todos lados lo vemos.
comisiones de auscultación que no dan a conocer el instrumento, no dan de manera clara la metodología, cómo se aplicó, ¿no? Cuáles fueron. Entonces, hay mucha magia estadística, ¿no? Que raya en la brujería para definir candidaturas. Los partidos recuperan, yo creo, su condición mágico-religiosa, ¿no? Y recurren a ello, ¿no? Otros, las decisiones son plenamente arbitrarias, ¿no? Con mucho cuestionamiento. Y en otros institutos se ve la debilidad de una base. Hay una base que cuestione porque pues no hay base, ¿no? No hay quien reclame al interior de esos institutos políticos, ¿no? Nos enfrentamos a la anemia, ¿no? Son institutos anémicos, ¿no? Que yo creo que otra vez en este proceso electoral habrá un corte de caja, ¿no? Si no reúna el porcentaje requerido, pues otra vez irá a la lona, ¿no? Y volverá otra vez a contender, ¿no? Yo creo que requerimos una reforma política a fondo. Sí. Una reforma política a fondo, un proceso donde tenemos que discutir el tema de la transparencia en la toma de decisiones del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral tiene que transparentar las designaciones de todo, no solo de sus recursos financieros, sino de la elección de cada consejero. Cada consejero que es elegido en los distritos tiene que tener un currículum abierto, un currículum que el resto de la ciudadanía acceda y donde haya un puntaje claro, que sepamos cuál fue el mecanismo de evaluación y no sea repartos de cuotas, no sea pues tú tantos, yo tantos, estos consejos de cada estado que definen, ¿no? Y al estilo la familia Corleone ponen a sus súbditos y ya si no les alcanzan sus súbditos, bueno, ya medio pluralizan cada consejo distrital, ¿no? Eso tiene que parar. Vemos mucha opacidad en el INE. Vemos mucha opacidad y yo creo que es necesaria una reforma electoral, una reforma política, una reforma política que vaya también al fondo de esto. Hay que definir muchas cosas. También esa reforma de Estado, claro, ya voy a ir más allá, es una reforma de Estado donde tenemos que discutir incluso el Poder Judicial. Sí. Tenemos que discutir el Poder Judicial, hay que desmontar toda esa estructura opaca, de jueces corruptos, ¿no? Esto que es una lacra para el desarrollo del país, para el desarrollo no solo de la democracia, sino de la justicia. Sí. Todo tiene que discutirse en este proceso, en esta reforma de Estado. La reforma del 2000 no fue una reforma de Estado. Esas son como las famosas reformas, ¿no? Cuando se dijo de una reforma laboral que se iba a realizar, cuando se dijo que se iba a realizar una reforma educativa, no fue una reforma educativa, fue un cambio de reglas en las regulaciones, en las contrataciones, en los concursos, etcétera, pero no se replanteó la educación de este país. Seguimos construyendo un modelo anacrónico de educación, tenemos un modelo anacrónico de justicia, un modelo anacrónico de justicia donde nadie cree en los jueces, nadie cree en los agentes del Ministerio Público, ¿sí? Tenemos nada más este conjunto de pequeñas élites defendiendo sus salarios, pero está con los colmillos, ¿no? A diestra y siniestra, buscándose sus privilegios, ¿no? También, yo no me opongo al tema de los salarios, me parece irrelevante porque no impacta el Producto Interno Bruto, lo que estos perciben. Ahora, que se escuden, que reciben tanta lana, no caer en la corrupción, entonces mejor no participen, ¿no? Porque entonces vamos a tener que darles $1 millón para que no caigan en el moche. Es decir, si ya le estamos pagando por adelantado. $10 millones de moche, pues entonces tampoco hay por mucha esperanza de que lo rechazan, ¿verdad? Sí. Siento que ahí también. Yo creo que por ahí vamos en este sentido, ¿no?
Sí, bajo esa excusa también podrían decir que a los profesores se les pague más para que eviten la corrupción con los alumnos, ¿no? Sí, que den clases, ¿no? Sí, claro. Sí. Es una excusa muy burda y tonta. Pero ante eso, pues se excusan todos los abogados y que están ahí dentro del Los sistema policías, el judicial. barrendero, Pues sí, ¿no? la mesera, el cocinero. Sí, es una excusa de lo peor, que ni siquiera decíamos que alcance esa concientización, pero sí tiene razón esta reforma. Y es lo que mencionamos el programa pasado, sobre esto que sería una alternancia y una transición, ¿no? Que nada más es una transición porque estamos heredando las instituciones pasadas. Y como bien lo decíamos ya en el programa pasado, y que es lo que quiero que entienda la ciudadanía y quien nos esté viendo el auditorio, las instituciones no son las leyes, no es lo que pueda estar escrito en la Constitución. Las instituciones son las personas que le dan vida a esos edificios y que recrean esos procesos. Y si ese tipo de personas ya están corrompidas, por más de que quieras meterle reforma tras reforma, es lo que comentábamos con Pablo. A ver, si todo el sistema judicial está corrupto, ¿ante quién vas a defenderte? ¿Ante quién vas a hacer valer la ley, según? Es una justicia, como diríamos, como es esta justicia burda, ciega con espadazos y con una balanza. Porque nadie leyó al otro tipo de Ya justicia que es te has Némesis. sufrido 10 ponchaduras. Por más que la ponches, ya O sea, llegó a su fin. sí, es de que no hemos entendido que el problema no está en las leyes, sino está en el tipo de personas que están ahí. Y lo vemos con Córdoba, lo vemos con este tipo de ministros y lo vemos con esta reelección que se está dando ahorita en el Poder Judicial. ¿O no? ¿Qué es este tipo de Sí, personas? Vamos a verlo también en el tipo de representantes que quieren elegirse. Y es por eso que necesitamos no solamente una reforma, sino una reforma también del proceso democrático. Y en un momento llegamos a hablar sobre un proyecto de nación, el cual llegaría a parchar varias cosas, generando un proyecto de nación. Y sí, este proceso, sí, yo creo que incluso tenemos que contemplar que la, hay gente que viene ocupando un cargo, por ejemplo, como catedrático, como académico, en universidades, y se incorpora al, al INE, a la función pública, ¿no? Etcétera. Yo creo que tenemos que preparar una reforma que garantice su reinserción en la cual estaba, ¿no? Sin problema, porque así ya no se preocupe de hacer su ahorrito, ¿no? Bueno, su chinito para prepararse de la contingencia de perder su anterior empleo, ¿no? Yo creo que incluso tenemos que pensar ahí mecanismos más novedosos de participación, de incorporación, ¿no? No vaciarlo plenamente de su actividad, que mantenga una conexión, que mantenga una relación, obviamente donde se contemple la carga de trabajo actual, ¿no? Integrarse a esto, para que no haya una ruptura en su trayectoria laboral, pensando en esto. Sí, obviamente no estoy diciendo que cobre doble, ¿verdad? Que doble T, no. Más ya cuando termine su cargo, que sea necesariamente, ¿no? Como quien prestó un servicio a la comunidad, como quien dio parte de su existencia, el estilo tequio, las comunidades campesinas, ¿no? Pero tampoco tenemos que otorgar un extremo valor a estas actividades, ¿no? Pues sí, regresando al tema sí, de estas instituciones, como son el INE, ¿verdad? Y el tribunal, vemos que, ya lo hemos comentado en programas anteriores, que para empezar son organismos que inciden en nuestra vida, ¿verdad? O el destino del país, y que son entes que no emanan de la voluntad popular, ¿verdad? Ese sí. sería uno de los aspectos que ya hemos comentado. Ni los consejeros del INE, ni los magistrados del tribunal son emanados de la voluntad popular, ¿verdad? De la ciudadanía. Y aparte tampoco tienen un mecanismo de evaluación, ¿verdad? De supervisión, incluso de sanción, ¿verdad? Para aquellos funcionamientos, aquel desempeño que tienen y en el cual pues llegan a emitir con tardanza sus resoluciones o resoluciones
que a todas luces pueden ser pues contrarias, ¿verdad? A lo que se espera de ellos. Entonces ya tenemos digamos, ese escenario y sí, efectivamente estamos llegando a otro tema, ¿verdad? Con eso que ustedes comentan, que sería ya algo más, ahora sí que de más calado, que sería la reforma del Estado, ¿verdad? Entonces, donde pudiéramos tener instituciones que tengan ciertos contrapesos o ciertos, digamos, límites, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos los ciudadanos para volver a creer en estas instituciones? Que bueno, ya ahorita a estas alturas ya vimos que están siendo rebasadas, ¿verdad? En este proceso se está sobre todo exponiendo, exhibiendo este tipo de contradicciones, este tipo de inoperancia, ¿verdad? Que ya tienen estos organismos, el organismo autónomo INE y del Poder Judicial, que es el tribunal. Entonces, ambos que pertenecen a esferas distintas, pero que finalmente ninguno de los dos puede tener un funcionamiento que sea acorde, ¿verdad? A los que pudiéramos considerar como un avance democrático. Entonces sí estamos llegando a esa línea, ya lo mencionó Gustavo. Algo más interesante que ver sería la reforma del Estado, ¿verdad? Una reforma política como lo manejó. Entonces, sería bueno abundar un poquito también en eso. ¿Cuál sería su perspectiva de cuál sería alguna propuesta, por dónde pudiéramos empezar? Sí, mi buen Gustavo. O entro yo. Yo creo que ahí tenemos que convocar a los diversos sectores, yo hablo de los diversos sectores, no solo el sector académico, ¿no? Incluyendo la sociedad civil, sus diversas organizaciones no gubernamentales o formas más estructuradas de participación, ¿verdad? Tenemos que entrar por ahí, ir a fondo, ¿no? Quitar quitar el peso que tienen los partidos políticos en la toma de decisiones de esto, para evitar su politización con reparto de cuotas, o que alguien mayoritee para conformar esto. Yo creo que en el 2000 se apuntó a una buena experiencia para una reforma de Estado, pero fracasó. No hubo suficiente voluntad política del Ejecutivo en ese entonces, encabezado por Vicente Fox, ¿no? Y Porfirio Muñoz Ledo. Sí, Vicente Fox no tuvo demasiada voluntad, pero bueno, tampoco tenía demasiada interés. Un reto de este tipo, ¿verdad? Pero yo creo que al final puedes delegar. Y él no supo delegar. Y bueno, ahí Porfirio Muñoz Ledo estuvo, ¿no? Al final. Lo mandan de embajador a no me acuerdo dónde. O cómo se construyeron los acuerdos, ¿no? Finalmente, esta vieja cultura política de los acuerdos bajo la mesa sigue prevaleciendo, ¿verdad? No hemos podido desterrar. No creo que con una reforma de Estado se logre, pero sería al menos para ir construyendo la institucionalidad en este país. Pero tenemos que discutir todo, incluyendo la educación, el papel de la educación. Empezando por la educación. El ejercicio de la autonomía y el tema financiero. Porque también las universidades no pueden ser parcelas de poder, pueden ser cotos de poder de los rectores. Los rectores están obligados a rendir cuenta, pero tenemos que construir los instrumentos, no frente al grupo de súbditos que tienen al interior de la universidad, como son los consejos universitarios. No es suficiente. Ya lo hemos visto. Hemos visto cómo avalan, así como en otras estructuras en el anterior se avalaba la Cámara de Diputados, los senadores, ¿no? Al grupo mayoritario, ¿no? Tenemos que hacerlo también. Y tenemos que permitir la intervención de la sociedad civil. Es lo que hablábamos la otra vez con las políticas públicas. Exacto. Y ves que dijimos que tiene que haber apertura no hacia el gobierno, sino que la sociedad vigile constantemente, y empezamos otra vez ahí desde la ciudadanía, lo que dije.
sobre la definición que la ciudadanía debe ser participante constantemente con el gobierno y estar vigilándolo para que pueda ser una ciudadanía y el gobierno en verdad pueda cumplir con los objetivos que la ciudadanía necesita y requiere. Igual con esto en las universidades, que vemos que las universidades no quieren esta autonomía. Bueno, quieren esta autonomía, pero para poder reproducir esta hegemonía del poder, ¿no? Esta oligarquía que abunda en todas las universidades estatales. Ya no voy a decir públicas porque ya lo público desapareció. Son universidades estatales, que ya tienen más característica privada que público. Ya no tienen acceso a que cualquiera pueda ingresar. Ya se les limita el acceso. Ya nada más son universidades estatales. Es por eso que debemos regresar otra vez a este principio de que la ciudadanía debe vigilar. Y qué bueno que José también nos dijo esto, que es una buena observación. ¿Cómo es posible que el INE, que se dice que es defensor de la democracia, los representantes en el INE no son electos por un proceso democrático? Entonces es un proceso antidemocrático, una institución antidemocrática que trata de defender una democracia. Pero eso es un reflejo, como también diríamos, es histórico, como también diría Gustavo, que esto es un reflejo de esta herencia priista que crea las instituciones a modo, en base a leyes a modo. Y es en base a estas reglas que nos imponen que bailan los nuevos partidos. Y es por eso que debemos de ir quitando esas viejas instituciones. Por eso les dije en un momento, esta diferencia de alternancia y transición. Y lo que necesitamos es ir teniendo una alternancia para poder ir teniendo mejores avances, si no, nada más estamos trabajando con las mismas instituciones. No sé, mi buen José, si quieres aportar algo Sí, aquí. abundando en lo que puso sobre la mesa Gustavo, el tema de los dineros, ¿verdad? Sí. Donde hay dinero del pueblo, ¿verdad? O dinero de la nación, debe de haber un escrutinio público de la sociedad, de los ciudadanos. No es posible, dos aspectos. Uno, que estos entes autónomos, o que se dicen autónomos, no estén sujetos a un verdadero escrutinio de los recursos que manejan, ¿verdad? Por un lado, y no solamente de los recursos, sino de todas las actividades, puesto que la sociedad les está pagando, tiene derecho la sociedad a conocer el funcionamiento general, incluso individual de cada uno de los integrantes, irse más a fondo sobre su gestión, sobre su perfil, sobre sus decisiones particulares, hablando en términos muy generales del dinero, de cómo se debe la sociedad tiene todo el derecho de fiscalizar, ¿verdad? De que se establezcan los mecanismos de fiscalización, como ustedes lo comentaron, no solamente a estos organismos autónomos, a los poderes autónomos, sino también a las universidades, como ya se comentó, por un lado. Y por el otro lado, creo que tú lo comentabas también, Edgar. Sí. ¿Cómo es posible que cuando se impone una multa a un instituto político, a un partido, o incluso a uno de los aspirantes o candidatos, lo paguen con el mismo dinero de los fondos que reciben, ¿verdad? De los privilegios, de las aportaciones que se le dan a los partidos? Eso también es un error mayúsculo, es decir, lo toman del mismo presupuesto que se les otorga a los partidos y pagan la multa en un momento dado. Yo creo que aquí también es un error garrafal, ¿verdad? De las instituciones, de las leyes, tomar del mismo dinero de los contribuyentes, ¿verdad? De la sociedad, para subsanar sus errores, independientemente de que sean errores menores o mayores, que implican una sanción económica. Sabemos que todas las multas que se imponen a los partidos, pues ahora sí que las extraen de los mismos recursos que se les otorgan a ellos. Entonces, ¿por qué no tiene que cambiar eso y que la paguen ellos como personas, como particulares, como personas que tomaron decisiones equivocadas, y como cualquiera de nosotros, que si tú tienes alguna falla, incluso si te pasas un alto, pues tú pagas tu sanción, ¿verdad? Y te atienes a las consecuencias. Entonces aquí también hay que ver los precedentes, la estructura de responsabilidad de todos los funcionarios, hasta dónde llega. En realidad, pues tu responsabilidad hasta apenas se está tomando muy en cuenta cómo puede hacérseles responsables de todos estos actos que llegan a cometer. Ahí tenemos el caso del auditor superior de la Federación. Se equivoca en 200 mil millones de pesos en un cálculo y no pasa nada. O sea, todo el tiempo que se generó, todo el tiempo que se tardaron en dar los informes, en
reconstruirlos, en corregirlos, es dinero del erario público. Sí, Y de lo mismo pasa regresando a los institutos políticos y en este caso a las autoridades electorales, y no solo todos sus ahí, hierros, sus fallas, hay que pagar nosotros. Entonces ahí también se tiene que cambiar la forma de ver el dinero, porque es dinero que está sangrando la economía nacional, ¿verdad? sí, dije a todo Tomando, representante, jueces, todo lo así que es, sea, entonces cometen errores y lo tiene que pagan a pagar partir del ellos, erario público. así es. Y sí, lo Entonces, hice yo. tiene que haber un gran cambio ahí, ya no reforma, ¿verdad? La palabra reforma la siento muy blanda, ¿verdad? Tiene que haber un cambio estructural, cambiar de raíz, ¿no? Toda la estructura, como lo comenta Gustavo, pues hacer el estudio, ¿verdad? Hacer las propuestas para que sean funcionables, pero sobre todo tomando en cuenta, haciéndoles ver que no es su dinero, no es dinero de ellos, es dinero de la sociedad, de los ciudadanos, el que están manejando, y si hay algún error, ¿verdad? Pues como cualquiera de nosotros tendrán que ir a pagar su multa, ¿verdad? Pero de su dinero, de su bolsa. Esto es algo que pues no se comenta mucho, ¿verdad? Se dice, multaron a Morena o multaron al PRI. Ah, pues con tanto, ¿verdad? Por haber hecho actos anticipados, o que se excedió de los gastos, y ya, pues se los va a pagar. Pagó pero ¿de dónde salió ese dinero? ¿Por qué no salió de sus bolsas? Y toda digamos, el desempeño, gran desigualdad ahí, una injusticia, pero vaya, visible, ¿no? Objetiva, a la vista de todos. Sin embargo, pues no se toma nota de todo eso, ¿verdad? Sobre todo en estos momentos, ¿no? Estamos ya teniendo más posibilidad de observar el desempeño, el manejo de todos esos recursos, sobre todo. Entonces sí, abundando un poco en lo que puso sobre la mesa Gustavo, de Sí. tener vigilados, ¿verdad? No solamente su funcionamiento como personas, como profesionales, sino también, sobre todo el dinero, ¿verdad? En qué lo están ocupando, y que se hagan responsables de ese manejo, incluyendo aquellos actos donde, pues, por falta de capacidad, por falta de conocimientos, pues perjudican, ¿verdad? No solamente al proceso mismo, sino también a las arcas del Estado. Sí, mi buen Gustavo. Bueno, que nos puede ahondar más en eso, ¿verdad? Sí, mi buen Gustavo. No sé si quieres ir cerrando el tema y inicias el tema siguiente, ya para ir cerrando el programa. Mi Gustavo, tienes apagado tu micrófono. ¿Cuál sería el siguiente tópico que abordaríamos? Esta vez que empezamos con lo de Raúl Macedonio y Salgado. No sé si quieras abordar la relación que tiene el INE y la intervención entre el poder elegir los candidatos a modo, como le vayan conviniendo, y a pesar de eso les da publicidad a los candidatos que quisiera opacar. No sé si quisiera hacer este tema o verlo un proceso antropológico. Tú dime, ¿cuál te gustaría para ir cerrando? Sobre Salgado, pues bueno, yo ya comenté, ¿no? ¿Cuál Sí, es y Raúl, no sé si quieras no sé si quieras hablar sobre Raúl. Creo que Raúl Morón. creo que también hay problemas con la institucionalidad de los partidos políticos. No hay problemas en los mecanismos de decisión, ¿no? Creo que hubo tiempo de regular, hubo tiempo de abrir el juego, ¿no? En el caso de Guerrero, ¿no? No se quiso hacer, ¿no? Parece que ya todo estaba enfocado. Yo creo que hubiera sido sano un mecanismo con una metodología abierta, donde, bueno, si Macedonio, pese a todas las críticas, hubiera sido designado, bueno, ya, en todo caso que sean las urnas las que definan, ¿no? El veredicto, ¿no? Las que den su veredicto, las urnas, el proceso electoral,
si es desde desagrado de la ciudadanía, ahí se verán. Y bueno, si hay cuentas pendientes del proceso judicial, bueno, bien. Hemos visto que ha sido una ruta muy larga la de los procesos judiciales cuando hay gente involucrada. Sí. Sí, cuando hay gente involucrada, ¿no? Ahí nos acordamos de aquel hermano incómodo del gobernador de Michoacán y que fue un performance increíble, ¿no? Teatro, ¿no? Que lo sacaron de la caja, lo metieron, o lo sacaron en una, lo metieron, ¿no? La cámara en una cajuela de un auto, que había un orden de aprehensión, y bueno, ahí finalmente como se había hecho ahí bien complicado desaforarlo, ¿no? Darle el fuero, ¿no? Fue increíble, yo creo que eso se tiene que afinar. Siento que los mismos partidos, cuando hay una sospecha de un proceso, de algo irregular en la trayectoria, tienen que tomar una decisión. ¿Sí? Tienen que tomar una decisión. Y si no, bueno, entonces hay que ir planteándolo, ¿no? Hay que ir planteando para que cualquier sombra o cualquier duda pueda ser esclarecida en su debido momento. Sí. Y, bueno, a mí me gustaría que al menos cerráramos con el tema de las elecciones en Puebla, Sí. incluyendo todos estos elementos de la universidad, las denominaciones, sobre todo porque al menos dos institutos políticos, dos fuerzas políticas de enorme importancia del Estado han pasado por un cuestionamiento de las bases, ¿no? Llegando incluso a la toma de sus oficinas, ¿no? Por esto, ¿no? Porque hay una inconformidad, ¿no? Yo leí apenas a un antiguo profesor que dio clases en antropología, Carlos Figueroa, que preside la Comisión de Derechos Humanos en Morena, cuestionando, ¿no? Es todo esto que está ocurriendo al interior de Morena, con sus elementos, ¿no? Incluso señalando claramente, ¿no? Quienes están teniendo una injerencia dentro de Morena, que vienen de esas transiciones, estos chapulines, no sé cómo llamar esta gente, ¿no? Que viene de un partido a otro, ¿no? Sí, las ratas que huyeron de los demás para buscar el queso. No me gustaría el término, ¿no? Fuerte, pero sí, Yo sí. Creo que nos enfrentamos a una debilidad interna de los partidos políticos. Una debilidad interna de los partidos políticos, a que incluso yo cuestionaría si son partidos políticos, ¿verdad? Si ya, o al menos están en vías de serlo. Creo que no se puede apuntalar la democracia con institutos políticos de ese calibre. Sí. Habría que ponerlos en cuarentena, ¿no? Porque para que no infecten a los demás. De veras que están terribles, ¿no? Terribles, ¿no? Detrás de cada partido político se han erigido califatos, ¿no? Se han elegido cacicazgos, ¿no? Alianzas ahí, oscuras, terribles, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, Puebla no es la excepción en este proceso. Sí. No es la excepción. Este proceso no es a nivel de candidaturas para presidencias municipales, de diputados locales, diputados federales, ¿no? Ha habido mucha inconformidad, como la toma de oficinas. Creo que tiene que haber un replanteamiento. No espero que la actual dirección de esos partidos políticos lo haga. No creo, porque también provienen de procesos también fuertemente cuestionados. El mismo Porfirio Muñoz Ledo cuestiona la elección interna, ¿no?, para la presidencia
nacional del PRD, ¿no? Hay unas fuertes críticas que ha lanzado en la manera que se ha constituido, e incluso aliados que tuvo en su momento la presidencia, la actual presidencia de Morena, perdón, también ha sido muy dura. Entonces, Incluso el actual gobernador de Puebla, Barbosa, ha hecho una declaración en contra de esta consolidación. Cuando él, sí, ves que hice el comentario en programas pasados, donde él incluso, cuando estuvo en el Congreso y Peña Nieto era el presidente, se puede ver en los videos de estas marchas militares, en los desfiles, cómo incluso él se lanzaba para recibir un saludo del Peña Nieto. Dije, ni dignidad, tantita. dicen que lo sustancial ya no es el pasado, ¿sí? Lo que hagas en el presente, ¿no? Para reivindicarte de lo que hiciste en el pasado, Sí, de los hierros del pasado. sí, pero pues a veces es como contraer una enfermedad venérea, un SIDA, y por más de que fue en el pasado, todavía reincide en el presente. Eso no se puede quitar tan fácil. Y en esta perspectiva, tienes razón, aquí en Puebla, si queremos cerrar, vamos a ver quiénes dio apertura a Morena durante su candidatura iniciales. Vamos a ver que aquí fue Abraham Quirós. Vamos a encontrar también que estuvo Luis Ortega. Vamos a encontrar que estuvo también Hipólito. Y hoy en día, ¿qué pasó? Este chapulineo, estas ratas que arribaron, los desplazaron y empezaron a obtener estos puestos dentro de Morena. Es lo que podemos ir definiendo. ¿Qué les pasó a los personajes que empezaban con una postura ideológica? ¿Sí? Puebla es una muestra. Puebla es una muestra de lo que se ve a nivel nacional, ya se comentó, ¿verdad? Sí. Ya se sabe que, pues, definitivamente ya el control del partido ya no lo tiene las bases históricas, ¿verdad? De ese partido. Entonces, ya cayó en la misma dinámica de los otros partidos, y eso, pues, va a tener consecuencias a corto plazo. Eso es lo que, por lo menos, se ve, ¿verdad? Dentro de este cúmulo de protestas y de inconformidades y pues, realidades que se están viendo al interior de este nuevo partido, ya pues heredó, ¿verdad? También no solamente, ahora sí que los procesos amañados de los otros partidos, sino ya también a las personas, ¿verdad? Ya están colocadas dentro de este nuevo partido. Entonces, creo que aquí pues ya no hay una distinción entre quién pertenece o perteneció a un partido u otro. Ya ahorita ya es una mezcolanza de personajes. Unos estaban en el lado de los rojos y ahora ya están en los colorados, y ahora ya están en los verdes, y bueno, esto todo crea sobre todo esa confusión y sobre todo la falta de credibilidad ya en la democracia. Pareciera que todos están ya queriendo pues decirle a la gente que la democracia no es el camino, ¿no? Que simplemente pues es votar por esos personajes y pues, ellos se encargan de todo lo demás, ¿no? La ciudadanía como expresión de esa democracia que pudiera parecer utópica, pues ya está también siendo ya, se está diluyendo, ¿verdad? Incluso ese sueño utópico, ¿verdad? Entonces, si vemos a los procesos, sobre todo el de Puebla, pues estás viendo, ¿no? Que ya las dirigencias ya totalmente apartadas de la ciudadanía, eligiendo pues a veces sus propios candidatos, propios intereses, y lo que decíamos, ¿no? Seleccionando a personas que simplemente con que tengan algún capital político, algún historial, que puedan tener cierta presencia, ¿verdad? Social, que son los seleccionados, ¿verdad? Olvidándose de todos esos procesos de conformación de los partidos, que en base, como tú dices, a la militancia real, pues que va siendo desplazada poco a poco y bueno, pues ya que va adquiriendo los mismos moldes, las mismas prácticas de los otros partidos. Entonces, bueno, a mi parecer ya no hay ninguna distinción, por lo menos en Puebla, entre los dirigentes de un partido u otro y tampoco de los candidatos, ¿verdad? Ya cada quien se escoge de cualquier color, de cualquier lugar, ¿verdad? Que se pueda conseguir, alguien que pueda prometer cierta cantidad de votos, cierta presencia política, pues ya están, los integran, ¿verdad? Ya sea quien se los gane, ¿verdad? Pareciera una agencia de colocación, o una empresa. Quien toma el mejor prospecto, pues viene para acá
y ya tenemos reclutado, ¿verdad? A un elemento que nos puede aportar cierta cantidad de votos. Por lo que yo, pues, bueno, es lo que puedo opinar, salvo su mejor opinión, ¿verdad? No sé, Gustavo, para ir cerrando y despidiendo el programa. Yo creo que ahí estás muy optimista, Pepe. Esto es más insano de lo que parece. Esto es más insano, hay un entramado ahí siniestro de relaciones, de alianzas. Por ejemplo, la presidenta municipal, bueno, ya opta en permiso, Rivera, Candidata. coloca en una posición clave a su mamá, a Vivanco. Una posición que es la que tiene que juzgar acciones de quienes están participando en la contienda. Entonces, es difícil que la madre de Claudia Rivera vaya a sancionar. Ya incluso esto ya rebasó, ya se vio, ¿no? Ya hubo cuestionamientos, ¿no? El INE tuvo ponerle ahí un señalamiento, el conjunto de spots que había lanzado, ¿no? En esta función, que es terrible. Esto es terrible, ¿no? Que alguien siendo autoridad municipal, teniendo la presidencia municipal, participe en la contienda. Yo siento que si alguien quiere o aspira a reelegirse, tiene que retirarse 120 días antes del proceso electoral, como estaba. Pero resulta que no lo había aprobado el Congreso y por eso no se cumplió con esta norma. Pero estaba ahí planteado en la legislación electoral local. Pero nuevamente vemos Son prácticas priistas. Alianzas. ¿Quién está con ciertos actores claves del Consejo Nacional, ¿no? Que van amarrando ahí acuerdos, lo repito, al estilo Corleone, ¿no? Al estilo de la familia Corleone, van amarrando acuerdos. Y yo me pregunto, ¿es un instituto político serio? ¿Podemos creer los ciudadanos en un instituto que se rige bajo esta opacidad, bajo estas alianzas mafiosas, siniestras? No, por favor. Sí. Y entonces, cuando de repente piden todo el voto para todos sus candidatos, dice, pero habría que pecar de inocente o está sumido en el tema de las lealtades al estilo Stalin, ¿no? Cuando predominaba, ¿no? Stalin, ¿no? La lealtad ciega al partido, ¿no? ¿no? La subordinación plena, la ausencia de crítica, ¿no? No, yo creo que los integrantes de los partidos políticos también son ciudadanos y también tienen derecho a reclamar, también tienen derecho a exigir democracia al interior de sus partidos y requieren mecanismos imparciales, objetivos, que les garanticen esto, ¿sí? Si al interior de su partido no se puede, vámonos a otra instancia, al árbitro electoral, para meter orden, ¿no? Pero híjole, si de repente te amafias también con la presidencia del Tribunal Electoral local, ¿no? Entonces ya la cosa se puede, por eso digo, Pepe, que hay cosas muy turbias en esto, ¿no? Sí. En otra charla, me gustaría ir dando elementos claros y concretos de cómo está este entramado de alianzas, ¿no? Cómo Pues, está este entramado de acuerdos en los jurídicos. pues lo damos y vamos vinculando. A ver, da, José. No, perfecto, solamente para quedar intrigados, interesados en esta situación que está sometiendo a nuestro amigo. Entonces creo que para, como decías, cerrando, queda esta invitación, ¿verdad? Sí. Para que estén escuchando. Va a ser muy interesante esta temática que está invitando a nuestro amigo Gustavo, y bueno, ese sería el Sí. Sí, yo nada más para que se quede un poco más picado, vamos a ir desentrañando, mejor dicho, esta relación que tiene la ex gobernadora con estos vínculos priistas que va a ser Alejandro Armenta Mier, y también estos vínculos morenovallistas, estas prácticas que tiene la ex gobernadora con tanto tinte priista con Armenta y este tinte morenovallista, es decir, ¿cuál es la distinción morenista? Y ahí vamos a ver que es un entrañado de alianzas brutal, donde está cimentando el camino para después que se pueda lanzar Armenta, esta exgobernadora. Dices, ¿qué vamos a hacer con Armenta? No saber
quien sabe su historial sabe todo el proceso que tuvo en el sur de Puebla cuando fue presidente del PRI. No podemos decir que se limpió las manos ya nada más cambiando de un partido a otro. Hay que decirle a la sociedad qué es lo que hizo, qué es lo que en verdad fue, cuánto daño le hizo en verdad al estado de Puebla. No sé si alguien más quiere acotar y ya con esto despedimos este pequeño mensaje. Estoy interesadísimo en esta siguiente plática. Esperamos que también nuestra audiencia, y bueno, pues se va a poner bueno el siguiente programa. ¿Sí? Bien, Perfecto. Gustavo. Un abrazo, mi buen Gustavo. El siguiente viernes. Un abrazo, mi buen Gustavo, mi buen José. A todo el auditorio nos estamos despidiendo y responderemos las preguntas igual si nos las dejan. Las leemos y respondemos inmediatamente a la brevedad posible. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego y buenas noches. Hasta luego. Pero Ya.